Hola, buenas tardes de nuevo. Estamos aquí en Saint-Chartier y otra vez a la biblioteca que ya conocéis de anteriores vídeos. No quiero olvidarme de una cosa, es que por favor, os lo he dicho muchas veces, si hay temas que os llaman la atención o queréis mayor información, no dudéis en pedirme y si la conozco, la proveeré. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, porque en el segundo de los vídeos que hicimos, no sé si lo recordáis, que estoy con David, estamos haciendo una presentación de la primera planta del castillo. Ahí comentamos que una famosa medium francesa, por iniciativa propia, vino al castillo y en pocas horas, 3 más o menos, encontró 42 entidades espectrales y de hecho quiere volver para continuar el recorrido de todo el castillo. Porque una de las personas que siguen este canal, de las pocas, diría yo, lamentablemente, una señora o señorita muy simpática de México, querría más temas sobre esto, quería que hablásemos más largamente sobre estas entidades espectrales, qué cosas pasan. Bueno, de entrada deciros que a mí nunca me ha pasado afortunadamente nada, no me gustaría, no es que sea miedoso, pero sí puedo vivir sin esa posibilidad. Entonces, pero gente que ha estado aquí, huéspedes, amigos, gente que vivió antes, gente que había trabajado en el castillo, todo el mundo me ha contado cosas. Repito, yo no las he vivido. Sobre todo pasan en 3 de las habitaciones, que serían la azul, la verde y la beige. Y en la sala por arriba de todo en el granero y en unas habitaciones exteriores. En el resto nadie me ha señalado nada importante sobre las mismas. Pero bueno, también es verdad que en estas casas grandes señoriales, las mansiones rurales, todo tipo de casas grandes, siempre hay leyendas. Desde antes de los romanos siempre se ha hablado de los lares, los geniecillos, los duendes que viven en las casas y que ayudan, hacen picardías, pero también traen buen rollo. Mira, gracias. Precisamente, ¿ves? Tienen sus detalles, ayudan. Este es un libro del que un día hablaremos, no lo estoy intentando vender porque ya no existe, no sé por qué se hicieron solo 50, en 1942. Está escrito por el el cura Héctor de Corley, que era un famoso arqueólogo, historiador y poeta de la región, y él vivía aquí al lado del castillo y era el capellán del castillo. Entonces, él cuenta muchas cosas interesantes, encontró muchos vestigios arqueológicos en la zona y también narra y cita algunas de las leyendas de la región que también George Sand, en muchas de sus cartas epistolario o en las leyendas rurales de Berry, comenta. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar de estas cosas y vamos a explicaros lo que pasa en esta habitación verde. Gracias. Y ahí veréis, no han pasado cosas graves ni tremebundas, pero creo que es interesante contarlas. No todos los espíritus han de ser negativos ni malos. Muchas gracias. Vamos a verla. Como os he prometido, estamos en la habitación beige. Aquí han pasado cosas nunca graves, nunca dolorosas, como en otras habitaciones donde sí han sucedido cosas más extravagantes. Aquí siempre se podrían encuadrar dentro de lo que podríamos llamar picaresca, picardía, un poquito libidinoso a veces, y que me recuerdan esas anécdotas que cuentan de la Embajada Española en el Vaticano, que dicen que hay un fantasma o espíritu que se llama Fra Piccolo y que debe ser el espíritu de algún frailecillo así picarón que pellizca y hace cosas a las mujeres. Se limita al mundo mujeres. Y en esta habitación pasa lo mismo. Las víctimas, entre comillas, siempre han sido mujeres. Os voy a contar algunas anécdotas, veréis que todas son inofensivas, como decía. Esta habitación se arregló hace unos 15 años y la primera persona que pernoctó fue una chica amiga nuestra. Ella no tenía ningún pasado en el que hubiera revelado tener relaciones o interesarse en el mundo de los medios, o sea, nada que ver, no era una persona influenciable ni nada parecido. Pero cuando estaba aquí, en la habitación, me llamó por el móvil, el castillo es muy grande, nos vamos siempre por el móvil, y me dijo que no conseguía dormir, que sentía la presencia de un niño. Y yo, qué tontería, bueno, subo, y digo, pero ¿qué es esto, niño? Entonces me enseñaron que en el lado izquierdo de la cama sentía una presencia infantil, y que ella no sabía describir ni la edad, si era un bebé, si era un jovencito, si era un adolescente. Sentía una presencia como de un niño. No sé por qué llegó a esa conclusión. Lo cierto es que por la mañana le extrajo mi coñac, eso siempre ayuda muchísimo. Se durmió, por la mañana viene a desayunar, dijo que le había costado conciliar el sueño al principio, pero era verano, manga corta, entonces me di cuenta que el brazo izquierdo, el que correspondía al lugar donde ella decía sentir una presencia, estaba repleto de pequeños moretones, como si una mano infantil le hubiera pellizcado, esos pellizcos malignos y crueles que nos hacemos en la infancia. Pero ella, la noche siguiente ya no tenía que pernoctar aquí, se iba a otro lugar. Asunto olvidado. Meses después vino una amiga mía de Gerona, divertidísima y simpaticísima. Esta no vio nada, pero tenía el brazo completamente lleno de moretones al día siguiente. Es verdad que habíamos comido y bebido en abundancia en su escarpo. Otra tercera, cambié mujer. Esta
no durmió nada, sintió todo el rato presencias, sin que yo no hubiera contado nada, porque tampoco me gusta estar asustando a las visitas, ni a los clientes, ni nada parecido. Pero no tenían pellizcos al día siguiente. Un cuarto ejemplo es una pareja de amigos míos de Chile que venían de viaje novios. Bueno, pues uno imagina que está por otras labores, pero parece, yo no me enteré nada. Un mes después, agradeciéndome su estancia, el chico me dice, pucha, hijo, tenía que decirte, pero no te atreví a decírtelo. Pasamos una noche horrorosa, todo el rato con sensaciones extrañas, mi mujer no pudo dormir y por culpa de ella no puedo dormir yo. Y por la mañana al levantarse me dijo que había estado toda la noche sintiendo como que alguien le tocaba los pechos. Otra vez el fantasma picarón. Y bueno, y así bastantes historias, todas de esta índole. Y la última, curiosa, es una persona de aquí del pueblo, me pidió visitar el castillo con su novia, pero gente de unos 70 años. ¿Sabes? Con estas cosas de Tinder y las webs, todo el mundo encuentra con quién juntarse. Entonces estábamos aquí hablando de la habitación, enseñando el castillo, soltando unos rollos interminables, cuando la mujer de 70 años pega un salto. Dice, en francés, como viene a decir, como Dios mío, ¿qué ha pasado? Dice, alguien me ha pellizcado el trasero. Digo, bueno, pues yo no he sido esto, tanto usted. Su marido dijo que tampoco, su marido, su novio. Dijo, sí, he notado una mano de niño pequeño que me pellizcaba el trasero. Y bueno, pues entonces, como veis, son siempre situaciones así, no tan importantes, con lo cual no hay que tener miedo, pero sí que algo sucede aquí. No sé lo que es. Espero que os haya interesado. Y ahora os voy a enseñar otro secreto, porque si recordáis, hemos entrado por un pasaje secreto, y ahora os voy a enseñar otro. Pero este otro lleva a otro y a otro. Pero esos son para otro día. ¿Os parece? Bueno, vamos a recargar un poquito que hace frío. Y vamos, ¿vale? Como os he dicho, hemos entrado a través de una puerta secreta y ahora os voy a mostrar otra. Y hay muchas más. Por aquí entramos en el segundo pasadizo, que lleva un tercero y un cuarto. Pero esto ya es materia para otro día. Muchísimas gracias. Buenas noches. Ayer estuvimos grabando en la habitación beige, donde, si recordaréis, es donde una de las habitaciones donde suceden cosas. Lo cierto es que estuvimos grabando y no pararon de suceder pequeñas tonterías, que si se caía el teléfono, que se apagaba la luz, se nos cayó el foco y todo eso, que nuestro material es miserable porque somos los aficionados. Bueno, hubo pequeños inconvenientes que no nos habían sucedido nunca, incluso yo creo que en algún momento de la grabación se me ve perplejo del nivel de estupideces que nos suceden. Pero bueno, no es lo importante. Lo importante es que hoy, mientras Bernadette, a la que ya conocéis de oídas, porque no se niega a salir en la cámara, es nuestro ángel custodio, y es ella la que hilvana y compone todas estas cosas audiovisuales, la mayoría de los nombres los desconozco. Entonces, haciéndolo, he encontrado que uno de los vídeos, primero a señalar las dificultades que os cito, pero he encontrado varios vídeos que filmamos en verano con Dabel y que descartamos, uno de ellos que sucede en esta habitación, porque la calidad era horrorosa. Todos los vídeos de todos los lugares habían salido nítidos y perfectamente, pero este era, no sé, la imagen era arenosa, los sonidos se entrecortaban, la luz era mala, pero sobre todo no paraban de salir pequeños puntitos luminosos de lado a lado. Ya los miréis, son orbes. Orbes es la palabra francesa con la que se quiere escribir un fenómeno lumínico, que por refracción de la luz o lo que sea, por el polvo en suspensión, sobre todo con las cámaras antiguas, se ven unas bolas luminosas estáticas, normalmente y circulares, que son los famosos orbes, y que mucha gente luego, sin que haya ninguna comprobación científica de esto, hay que darle una causa paranormal. En nuestro caso, yo no sé lo que son, solo aparecen en esa habitación, lo cual ya es curioso porque es una habitación complicada por los temas que hemos visto y hablado, pero además estos puntitos, que son muchos, no son perfectamente circulares y se mueven a gran velocidad, pero son como pequeñas centellas. Se los he enviado a esta famosa medium de la que os he contado antes cosas y que va a volver a venir. Estoy esperando su respuesta. A ver, en calidad de que los identifica. Repito, no pasó nada, pero es un tema curioso más de esta misma habitación. Bueno, espero que este vídeo os parezca interesante lo que estamos contando y hasta la próxima. Y, perdón, me había olvidado una cosa, siempre me olvido cosas porque soy incapaz de tomar notas siquiera. Si sabéis algo de orbes, por favor, decídnoslo porque estamos muy intrigados y nos gustaría saber muchísimo más. O si vosotros mismos veis cosas que te hemos visto en ese vídeo, también las queremos saber. Y por favor, de una vez suscribiros al canal, que es una vergüenza. Venga, hasta pronto, gracias.